Saludamos a las personas que se están conectando. Bienvenidos entonces sean todos en esta hermosa tarde. Es un privilegio poder bendecirles. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Páez y estoy para servirles en todo lo que necesiten. Bueno, seguimos entonces avanzando en nuestra hermosa serie que se llama Jesús en mi lugar. ¿Cuántos recuerdan de que hemos estado hablando en las últimas 3 semanas? Como mencionamos, esta es una serie que la vamos a estar viendo por 5 semanas. Esta es nuestra tercera semana, valga la redundancia. Y esta parte se llama Acusado. Ahí podemos ver en nuestras imágenes, en nuestras pantallas, a nuestro Señor en el momento que fue acusado. Claro, es una representación, ¿no?, de lo que pudo haber sido al momento de que se presentaron cargos a Él. Pero ya lo vamos a ir viendo más a detalle. Vamos a ir entonces avanzando. No quería adelantarme sin antes hacer este repaso. Entonces, vamos con la siguiente, por favor. En este repaso de las últimas 3 semanas, la primera semana estuvimos hablando de que Jesús fue traicionado. Y no solamente fue traicionado por Judas, sino que logramos ver que de cierta manera nosotros en algún punto también hemos cometido como una traición contra nuestro Señor. ¿Por qué? Porque por nuestro pecado, por nuestras faltas, por amor a nosotros es que Él fue traicionado. También la semana pasada con el pastor Gabriel estuvimos viendo que fue abandonado. Y vimos todo el proceso que vivió en donde, en el Getsemaní. A los que no pudieron ver este mensaje, los invitamos a que vayan a YouTube. Ahí lo pueden escuchar nuevamente con detenimiento. De que fue abandonado. ¿Por quién? Por sus discípulos, a través de lo que fue el proceso. Él estaba en Getsemaní orando fuertemente porque sabía el proceso que iba a venir sobre su vida. Y en ese momento Él le pidió a sus discípulos que lo acompañaran en oración. Sin embargo, los discípulos tampoco pudieron acompañarle y Él quedó abandonado. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de acusado. Suena bastante fuerte. Sin embargo, me gustaría primero dar un poquito de contexto, dar un poquito de historia y hablar un poquito acerca de lo que pudiera ser una etapa en la cual a nosotros nos puedan estar señalando de algo que cometimos, de algo que hicimos. Y yo recuerdo cuando era muy pequeño que estaba yo caminando por una acera y había un chiquitito. Yo tenía aproximadamente 7, 8 años y había otro chiquitito que tenía aproximadamente unos 4 o 5 años. Este niño pequeñito, así de la nada, de repente se paró y me dijo ¡ya! Y me golpeó en el estómago. Pero obviamente yo me quedé allí quietecito porque él era más pequeño que yo y si yo lo lastimaba, no quería lastimarlo. Yo le digo, no hagas eso. Y el niño va otra vez y me da otro golpe. Y mi hermano Tomás, que anda por allí, resulta ser que él, como él es menor que yo y más o menos estaba parejo con este niño, Tomás tenía aproximadamente unos 5 o 6, por allí estaba, y casi estaban del mismo tamaño. Mi hermano se metió y le dijo, no te metas con mi hermano, le dijo, no te metas con mi hermano. Y agarró, y el niño, ¿qué te pasa? Y llegó él y le dio un cojito, ¡pum! Y el niño, se puso a llorar y se fue. Total que es cosas de niños, cosas que pasan de niños, pero me dio mucha risa porque justamente él salió a la defensa de mi persona. Y de una forma muy simple, muy jocosa, quizás me llama la atención esto porque él logró interponerse en mi lugar. Él logró defenderme. Pero lo que me recuerda de esto es que fue para ese momento. Seguramente si yo hubiese estado recibiendo alguna acusación sobre algún mal comportamiento que hubiese hecho y hubiese recibido de parte de mi mamá algún tipo de castigo, estoy seguro que mi hermano no lo va a recibir por mí. ¿Verdad que sí? Y lo mismo sucede con nosotros. Seguramente si tenemos grandes amigos, estamos dispuestos a ayudarlos como amigos, hermanos, primos, familiares, no sé, cualquier persona. De pronto estamos dispuestos a ayudarles cuando ellos están atravesando por una situación. La pregunta es, si algún familiar, amigo, hermano comete algún delito, les preguntaría ahora a ustedes, ¿irían a la cárcel por ellos? Si algún amigo, algún familiar comete algún delito, ¿ustedes estarían dispuestos a asumir la acusación que está recibiendo esa persona en lugar de ellos y ustedes ir a la cárcel por esa persona? Ahí se pone la cosa difícil, ¿no?
¿Permitiríamos ser acusados en su lugar? Yo creo que se pone un poco más difícil, ¿no? Sin embargo, Jesús justamente eso fue lo que hizo por amor a nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Ya lo vamos a ir viendo un poco más a detalle. Pero estamos hablando de acusado, acusación. ¿Y qué será esto? Esto me recuerda a muchos términos que estudié estando en Venezuela estudiando la carrera de Derechos. Estudié con respecto a este aspecto de las acusaciones, del fiscal, de todo este asunto. Y ya vamos a hablar un poquito con respecto a qué es una acusación. Básicamente la acusación es el cargo que se le formula ante la autoridad, un cargo que se le formula a una persona ante la autoridad competente contra una o varias personas determinadas por considerarlas responsables de un delito o falta con el objetivo de que se le aplique la sanción o la condena. Fíjense que ese es el objetivo de una acusación. Es decir, se señala que una persona se le impone este cargo ante una autoridad competente y se le dice que esta persona es considerada responsable ¿de qué? De un delito o una falta. Y al mismo tiempo se busca el objetivo de que esta persona se le aplique una sanción, una condena, una sentencia, ¿cierto? Bueno, de esta misma manera vamos a estar ahora adentrándonos un poco más en nuestro tema el día de hoy. Jesús en mi lugar, parte 3, acusado. Nuestro Señor fue ciertamente acusado injustamente. Y ya lo vamos a ir viendo en el pasaje. ¿Quién nos habla acerca de esto? El evangelista Mateo nos da una descripción en su capítulo 27 de esos hechos y esos acontecimientos que ocurrieron al momento de que a nuestro Señor se le presentó dicha acusación. Vamos a leerlo de esta manera y dice: mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió Jesús. Verso siguiente dice: al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, presta atención, al ser acusado por los jefes de los ¿qué? De los sacerdotes y por los ¿qué? Líderes religiosos. Vamos prestando atención. Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, dijo Pilato. Verso siguiente que dice: pero Jesús no contestó ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro, se quedó sorprendido. Cualquier persona hubiese dado una respuesta. Cualquier persona: yo no lo hice, yo soy inocente, yo no cometí ese crimen que ustedes están señalando. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se calló, guardó silencio. Vamos a ir avanzando un poquito. En los versos siguientes dice: ¿y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo?, preguntó Pilato. Crucifícalo, respondieron todos. ¿Quiénes? Los que estaban presentes. ¿Quiénes estaban presentes? Ahí estaba el Sanedrín, ahí estaban judíos, ahí estaba el pueblo, ahí estaban las autoridades. Poncio Pilato, nos podemos imaginar un poco este escenario. Poncio Pilato como gobernante o como persona encargada de autoridad dirigiendo justamente este procedimiento. ¿Y qué respondieron ellos? Crucifícalo. Wow, vamos al siguiente. Bueno, hay algo muy importante que tomar a consideración, y esto es que Mateo nos acaba de dar una descripción completa, detallada, de las personas que estaban presentes, de lo que se le estaba acusando. Inclusive Poncio Pilato se dio cuenta que no encontró ningún cargo, no encontró algo por qué razón tener que darle una sentencia. Sin embargo, el pueblo pedía que fuese crucificado. Decir que este juicio fue injusto es quedarnos cortos. Podemos ver 6 formas en las que el juicio no solo fue injusto, no solamente fue injusto, sino que también fue contrario a la ley ¿qué? Del pueblo judío. Fue contrario a la ley. Y no solamente a la ley del pueblo judío, sino que déjenme decirles que también fue contraria
a la ley del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano es número uno en establecer un sistema jurídico, un sistema de leyes, un sistema de procesamiento legal. Ellos fueron pioneros, tanto es así que todos los países del mundo, cuando van a estudiar el derecho internacional, estudian el derecho de Roma, el derecho romano. Es uno de los pilares y es una de las bases en el estudio de lo que tiene que ver con los procesos, por lo cual nos asombramos que los romanos eran muy buenos, aplicando la ley y haciendo una serie de procedimientos y regulaciones para que toda la sociedad pudiera funcionar correctamente. Ahora, fíjense lo siguiente, en este caso particular, desde el punto de vista de la ley hebrea y desde el punto de vista de la ley de los romanos, fue un procedimiento injusto. Y vamos a estar viendo 6 aspectos importantes de esta injusticia. Número 1, se reunieron por la noche sin previo aviso. Los pasajes nos relatan que estos acontecimientos se dieron en horas de la noche. Si recordamos al momento del Getsemaní, ¿qué fue lo que ocurrió? Estaba el Señor orando, y en esas horas de la noche, cuando Él estaba orando, y después que tanto que le dijo a sus discípulos, si recuerdan esa parte cuando lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que estuvieran velando por Él, oren por mí, y Él iba solitariamente aparte, orando al Padre que pasase de Él esa copa, pero que se hiciese la voluntad de Dios, pidiendo que se hiciese al final la voluntad de Dios. Sin embargo, los discípulos se quedaron dormidos por la hora tan tarde. Entonces ya tenemos una descripción, ya tenemos una característica de que nos están hablando de que este juicio fue injusto porque fue hecho de noche, de manera sorpresiva, de manera inesperada, fuera totalmente de lo que era el proceso ordinario. Se reunieron por la noche sin previo aviso. Sin previo aviso fueron y presentaron los cargos. Sin previo aviso se organizaron y fueron a detenerlo. El segundo aspecto, o la segunda injusticia, es que los jueces estaban parcializados. Díganme ustedes, ¿cómo es posible que los mismos que presentaban la acusación eran los mismos jueces? Es decir, ellos pagaban y recibían el cambio. Ellos pagaban y se daban el vuelto, como dicen en otras partes. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible de que los mismos que emitían las acusaciones eran los que hacían el juicio? ¿No les parece injusto? Pues justamente eso fue lo que ocurrió con el Mesías. Justamente eso fue lo que ocurrió con el Señor. Continuamos. El tercer aspecto es que los testigos eran mentirosos. En los evangelios se nos da la descripción que habían contradicciones los unos con los otros. Unos decían, no, sí, él cometió tal cosa. Otros decían, no, él hizo aquello. Había contradicción. Y unos con otros se desmentían porque claramente eran falsos testimonios que estaban levantando en contra del Señor. Sin embargo, esos testimonios fueron recibidos. El cuarto aspecto es que los testimonios de los defensores de Jesús fueron ignorados. Se presume que quizás algunos de estos testimonios, algunos historiadores, algunos estudiosos piensan que de pronto Nicodemo pudo haber intervenido en alguno de estos testimonios en favor del Señor para defenderlo justamente. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que estaban siendo ignorados todos esos testimonios. Por lo tanto, otra injusticia más que agregar a toda esta lista enorme. La quinta injusticia es que la sentencia fue muy severa. Del punto anterior, déjeme decirle que si hubiesen considerado el testimonio de lo que estaban haciendo defensa de Jesús, si aunque sea un testimonio hubiese sido considerado válido, hubiese sido suficiente por lo menos como para desestimar el proceso o por lo menos darle más tiempo para que se defendiera. Pero ni eso ocurrió. Y la sentencia fue muy severa. Nuestro sexto punto es: obtuvieron aprobación de Roma para la ejecución bajo el ¿qué? O a través del chantaje o a través de la coacción. ¿Por qué lograron ellos obtener esta aprobación de Roma para la ejecución de nuestro Señor? Porque ellos comen como pueblo. Vamos a imaginarnos un poco este contexto. Vamos a hacer un poco este ejercicio.
el pueblo estaba gobernado ¿por quién? Por el imperio romano. El imperio romano era quien establecía las leyes, las reglas y los procedimientos para que la sociedad funcionase, ¿cierto? Pero como este imperio romano básicamente tenía el control, ¿qué hicieron los judíos? Vamos a hablar específicamente del Sanedrín, vamos a hablar de los principales sacerdotes, líderes religiosos. ¿Qué hicieron ellos para que Roma o el imperio romano les diese lo que ellos querían? Ellos comenzaron a chantajear, a presionar. Desde el punto de vista histórico, algunos historiadores o algunos estudiosos de estos temas comienzan a ver esto un poco más a detalle, comienzan a meter la lupa y se dan cuenta que Poncio Pilatos no quería tener conflictos con César. Recordemos que todo el imperio lo estaba gobernando ¿quién? El César. Pero Poncio Pilato dijo: si este pueblo que está aquí me arma una revuelta, yo voy a perder mi puesto, voy a perder mi posición, yo no voy a permitir que esto suceda, por lo tanto le voy a dar lo que el pueblo quiere. Y de esta manera ellos obtuvieron la sentencia para nuestro Señor. Ese pueblo judío, ese Sanedrín, esas personas, esos líderes religiosos, a través del chantaje y de la coacción estaban logrando el cometido. ¿Será que esto fue injusto? Totalmente injusto. Cuando vemos con la lupa y vemos con detalle todo lo que padeció nuestro Señor por amor a nosotros. Sin embargo, el punto no queda allí. Lo que más me llama la atención es que nuestro Señor Jesús no abrió su boca para responder. Como vimos anteriormente en los pasajes, nuestro Señor ni siquiera dio una respuesta, ni siquiera intentó defenderse. Esto no nos hace preguntarte a ti y a mí, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no se defendió? ¿Por qué nuestro Señor no dijo algo para él favorecerse? ¿Por qué Jesús ni siquiera dijo ni una sola palabra para refutar aquellas acusaciones? Tengamos esta pregunta muy presente, porque lo que hoy vamos a recibir va a ser revelador para tu vida. Hay algo hermoso que Dios te quiere hablar y te quiere mostrar, porque te ama. Y es bueno que cuando salgas de este lugar te vayas con el corazón lleno de amor, lleno de entusiasmo, porque nuestro Salvador fue capaz de guardar silencio por amor a nosotros. Amén. ¿Por qué guardó Jesús silencio? Todos nos preguntamos, los estudiosos, los teólogos. ¿Qué fuerza mayor tuvo él para que en vez de salvarse a sí mismo, él decidiera continuar con el plan previsto? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo en los próximos minutos, encontrando algo maravilloso e inspirador para nuestras vidas. Vamos a la palabra. En la palabra tenemos las respuestas. Mateo capítulo 27, versículos del 12 al 14 o al 13 dice: al ser acusado por los jefes de los sacerdotes, ¿por quién? Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Jesús no contestó nada. ¿No ves lo que declaran contra ti?, dijo Pilato. El verso 14 dice: pero Jesús no contestó ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Imagínense que fue tal el asombro que presentó el gobernador, que presentó Poncio Pilatos. Fue tal ese asombro que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, el escritor de Mateo, agregara esa nota: se llenó de asombro, por lo cual deducimos que era algo inusual, inesperado, algo completamente nuevo. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Esto nos llama la atención. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta para todos nosotros. ¿Cómo reaccionarías tú cuando alguien te acuse erróneamente de haber hecho algo, ya sea algo grande o pequeño? Seamos honestos, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Me defiendo? ¿Qué me dicen? ¿Qué más haríamos? Lo niego.
yo no fui. ¿Cierto? Eso es lo que haríamos tú y yo. Yo jamás. Yo soy un tipo santo. Yo no quiebro ni un plato. En acusaciones incluso más complejas probablemente estaríamos llorando. Miren, yo les digo algo. Yo recuerdo cuando yo iba a los tribunales y yo pasaba por los pasillos, y cuando escuchaba que había una sentencia, escuchaba el llanto del acusado, aún siendo ese acusado responsable del delito, aún siendo responsable, porque fue ciertamente juzgado correctamente, había demasiados testigos, fue un delito a la luz pública, todo el mundo lo vio, todo el mundo sabía que era él. Fue acusado y fue sentenciado. Y esta persona no solamente se atrevió a negar lo que le señalaban, sino que cuando se emitió la sentencia se puso a llorar como un niño pequeño, porque le esperaba años de cárcel. ¿Cómo reaccionaríamos? Es una pregunta muy interesante que tenemos que hacernos todos, porque a través de estas preguntas, poco a poco nuestro corazón, nuestro espíritu se va conectando con la palabra de Dios, y Dios comienza a revelar algo en nuestro corazón. Dios comienza a mostrarnos qué es lo que hay en ti y en mí, y comienza a darnos luces de cómo somos nosotros los seres humanos, tan contradictorios, tan complejos, tan llenos de pecados, tan llenos de faltas, todos incluyéndome. Estamos todos en este barco juntos. Yo no estoy hablando solo para señalar, me incluyo en el paquete. Estamos todos en este barco. La mayoría de nosotros nos ponemos a la defensiva cuando alguien intenta culparnos por algo. Tal vez habríamos protestado o señalado la ilegalidad y la injusticia del juicio. No, espérate un momentico, esto se hizo de noche, esta no fue la hora, ¿cómo es posible? Me van a venir a detener. Habríamos denunciado al Sanedrín y puesto a Pilato en su lugar. ¿Cómo creen ustedes, señores Sanedrín? ¿Cómo ustedes van a decir semejante cosa de mí? Usted, señor Poncio Pilato, ¿cómo se atreve a hacer esas acusaciones? Quizás eso hubiésemos sido tú y yo, pero Jesús guardó silencio. Jesús guardó silencio. Jesús permaneció en silencio, y lo ponemos de esta forma. Jesús permaneció en silencio porque Él estaba tomando voluntariamente nuestro lugar al ser acusado de crímenes que no había cometido, para que tú y yo pudiésemos ser libres. Wow. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es Él. Él recibió esas acusaciones por amor a ti y a mí. Crímenes que no cometió, que no hizo, pero como tú y yo reconocemos que somos pecadores. Porque déjeme, este es otro, aquí quiero decirle algo revelador. A veces creemos que cometer pecado se refiere a un hecho puntual y particular. Oh no, yo hoy pequé, hoy no, yo no he pecado. Es una condición. El pecado, más que un hecho particular, es una condición permanente en el ser humano. Mientras estemos en la vida, mientras estemos en este planeta Tierra, mientras estemos en esta carne, el pecado todavía va a estar pasando, va a estar ocurriendo en nuestras vidas. Inclusive aun cuando nosotros no queremos y estamos en Cristo Jesús y queremos más bien agradarle a Dios, aún así en algún momento nos vamos a equivocar y vamos a pecar. Pero Él estaba tomando voluntariamente tu lugar y mi lugar. Jesús entendió que no estaba siendo acusado Él, juzgado o condenado por su pecado, sino que Él fue acusado, juzgado y condenado por nuestro pecado. Soportó vergüenza, burlas, groserías, insultos. No paró, se paró en mi lugar, y selló mi perdón con su sangre. Qué gran Salvador es Él. Qué gran Salvador es Él. Así es nuestro Dios.
Tenemos que entender que todo recayó sobre Él, para Él hacer desaparecer todo de una vez y para siempre. Escúchame, para Él hacer desaparecer todo de una vez y para siempre, para que tú y yo no fuésemos culpables nunca más delante del Padre. Indudablemente, cuando seguimos leyendo Mateo, nos vamos a dar cuenta que existen tres tipos de personas, tres grupos de personas ante el juicio de Jesús. Existen, repito, tres grupos de personas ante el juicio de Jesús. Y es importante que nosotros podamos ver, porque mientras hablamos o escuchamos de esto, quiero que piensen y se identifiquen con cualquiera de estos tres grupos, que podamos encontrar en qué grupo estamos tú y yo. En primer lugar, de los grupos que estaban presentes durante el juicio, el primero fue los orgullosos. ¿Quiénes eran los orgullosos? Vamos a verlo. Esta función fue ocupada por el Sanedrín. Repito, esta función fue ocupada por el Sanedrín. Pero ¿quién era el Sanedrín? ¿Quiénes eran estas personas? Ellos eran los líderes religiosos. Ellos eran los que enseñaban la Torá, la ley, los profetas. En el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos hoy en día, ellos eran los que enseñaban esta escritura. Ellos eran los que estaban a cargo de llevar la administración de la palabra de Dios. Ellos eran los que presentaban el mensaje a las personas, pero sin embargo en esta posición la palabra nos enseña que en el corazón de ellos había orgullo, había altivez, había soberbia. ¿Por qué? Porque ellos se creían los más sabios, todos, los conocedores, los doctores, los maestros, los especialistas, los que estudian minuciosamente los tratados, los rollos. Pero en su corazón había orgullo. ¿Será que en nuestro corazón hay orgullo? Vamos a ver la palabra Mateo 27:12 y Mateo 27:18. Son un par de pasajes que nos dan un poquito de que nos hablan de que ellos estaban presentes. Dice: al ser acusados por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Jesús no contestó nada. El otro verso nos dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Imagínense que había envidia, orgullo, altivez, un corazón apartado de Dios. Este Sanedrín era gente poderosa, eran personas orgullosas, y la presencia de Jesús no podía coexistir con su orgullo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hablaba, revelaba. Cuando Jesús hablaba, mostraba la condición del corazón. Cuando Jesús hablaba, decía qué era lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Y estas personas no soportaban el saber que en su corazón había orgullo y altivez. El Sanedrín, a pesar de tener un estatus elevado, porque de paso eran considerados de alta alcurnia, por decirlo, o de alta sociedad, no eran mejores que otros pecadores. De hecho, eran tan pecadores como los recaudadores de impuestos, prostitutas, ladrones, y necesitaban perdón y salvación como los demás. A veces ellos pensaban que en ellos no había pecado. No, yo no he pecado. Yo hago ayuno, yo oro delante de la gente en las calles donde todos me vean. Yo, por favor, si yo me conozco toda la ley, yo sé exactamente lo que estoy haciendo con mis pasos. Pero no sabían lo que había en su corazón: altivez, orgullo, desobediencia. Ellos creían que porque guardaban el sábado lo era todo. Yo guardo el sábado, yo no hago nada, yo cuido y protejo las leyes del pueblo judío. Pero en el corazón de ellos estaba alejado de Dios, pues seguían aspectos incluso de hombre, porque no solamente era lo que estaba escrito, sino que le añadían aún más para ellos protegerse. Ellos añadían aún más reglas y rituales para ellos asegurarse, entre comillas, de no pecar. Pero repito, su corazón estaba lejos de Dios, con orgullo.
¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Cuando entendemos que no tenemos esperanza sin el regalo radical de la gracia de Dios. Cuando entendemos que no hay nada. Cuando entendemos que no tenemos que no hay nada que podamos negociar. Nuestra única reacción es rendirnos de forma completa y total. O quizás cuando yo digo, bueno, soy una buena persona con esto, con aquello, no necesito tirarme del suelo y rendirme a la merced de Dios, puedo valerme por mis propios esfuerzos. Miren, yo he conocido personas que dicen, yo no peco, yo nunca he pecado. Yo he conocido personas, ¿qué mal he hecho yo? Yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no le he hecho nada a nadie. No le he hecho nada a nadie. Yo vivo feliz en mi casa, voy, entro, salgo, saludo a mis vecinos, soy un buen vecino, soy un buen hijo, soy un buen esposo. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Hay envidia? ¿Hay orgullo? ¿Hay altivez? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te impide acercarte a Dios? A veces nos queremos comparar por lo externo, solo yo hago o no hago, yo evito o no evito. Conozco hermanos en Cristo. No, yo nunca me he tomado ni una gotita de alcohol en mi vida, yo nunca he hecho tal. Bueno, imagínense. Los superpoderosos casi. ¿Y cómo está su corazón? Y esta palabra nos confronta y nos lleva. Cuando sentimos convicción, y esto nos lleva a este punto. Quiero decirle esta frase. Alguien decía, en cada corazón hay un trono y una cruz. Me encantó esta frase. Alguien dijo, en cada corazón hay un trono y una cruz. Si el ego está en el trono, Jesús está en la cruz. Pero si Jesús está en el trono, el ego está en la cruz. Y eso es lo que necesitamos tú y yo. Necesitamos poner nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra altivez en la cruz y dejar que Cristo ocupe el trono de nuestro corazón. Que Cristo ocupe ese lugar de amor. Cuando sentimos convicción, ahora sí vamos con esta frase, cuando sentimos convicción de pecado en un área que aún no hemos entregado a Jesús, quiero preguntar, ¿nos ponemos a la defensiva? Porque tenemos que ser honestos y transparentes. Probablemente digamos, bueno, yo le entregué mi vida a Cristo, yo le he entregado mi corazón al Señor, yo estoy haciendo todo lo que el Señor me pide. Y aquella área secreta, íntima, privada, pensamiento único que tú conoces, ¿se lo entregaste a Dios? Bueno, el Señor sabe que estoy en un proceso. Amén. Estamos en un proceso. Sin embargo, no seamos orgullosos y entreguémosles hasta lo más minucioso de nuestro corazón a Dios. El segundo tipo de personas que vemos que estaban presentes al momento del juicio eran los indiferentes. Los indiferentes. Este segundo grupo está representado por Poncio Pilato. Por Poncio Pilato, que representa la segunda reacción de las personas hacia Jesús, la cual es la indiferencia. ¿Verdad? ¿Cómo así? Vamos a verlo. Uno de los mayores escándalos en este juicio es que claramente Pilato sabe, escúchese bien, Pilato sabe que Jesús es inocente. Sin embargo, aprueba que Jesús fuese ejecutado de todos modos. Qué fuerte. Pilato sabía que Jesús era inocente. Sin embargo, él aprobó que Jesús fuese ejecutado. Él permitió que el procedimiento siguiera. Él permitió que ese desenlace ocurriera. Mateo capítulo 27, versos 22, 23, 24 dice lo siguiente. Fíjense la pregunta que hace Pilato. El que está ahí preguntando es Pilato. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo?, preguntó Pilato. Crucifícalo, respondieron todos. Pero él dijo, ¿por qué?
¿Qué crímenes ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡crucifícalo! Imagínense aquel escándalo que había en ese lugar. ¡Crucifícalo! Porque estaban gritando. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, ¿saben qué hizo? Dice allí: pidió agua y se lavó las manos delante de la gente y le dijo a las personas que estaban allí: soy inocente de la muerte de este hombre. Dijo: allá ustedes. ¿Qué ocurrió allí? Se lavó las manos. Lavarse las manos es símbolo de ser indiferentes. No me importa, I don't care, como dicen aquí. I don't care. Y aquí lo dicen muy ligero, te cuento. A nosotros en español nos cuesta decir no me importa. De hecho, cuando decimos algo así ya es algo bastante fuerte, ¿no? Pero aquí en el americano dice I don't care, no importa. Esta fue la actitud de Poncio Pilatos. No le importó. Fue indiferente. Históricamente, ¿qué dato tenemos? Pilato sabía que Jesús era inocente, pero le interesaba más apaciguar a la multitud que hacer lo correcto. Él estaba más ocupado de gobernar. Digo, ¿quién es este Jesús que está aquí? Yo no sé qué está pasando aquí, pero no me importa. Me lavo las manos. Allá ustedes, hagan lo que quieran. Él fue indiferente. Él pudo haber hecho algo por Jesús. Sin embargo, su reacción ante Jesús fue la indiferencia. Él dirá: este es otro movimiento más de judíos, problema de judíos, yo no me quiero meter en esto, resuelvan ustedes su problema. Los historiadores nos dicen que antes de este juicio, Pilatos había tenido problemas con el César. Jerusalén había sufrido varios disturbios bajo su supervisión y el César le había dicho: un error más y estás acabado, le dijo el César. Según los relatos de los historiadores, hay recursos que tenemos que remontarnos un poquito a ver la historia en general para ver cómo estaba ese momento histórico. Hay cosas que no los tenemos descrito en la palabra, pero hay recursos históricos que nos revelan justamente lo que estaba ocurriendo en paralelo. Un error más y estás acabado. Entonces Pilato en este juicio estaba, o le interesaba más mantener su trabajo que saber realmente quién era Jesús. A él le importaba más su asunto de gobernar, a él le importaba más su asunto de trabajo, a él le importaba más lo que él estaba haciendo que quién era Jesús. De hecho, entre los pasajes, su esposa tiene sueño revelador y le dice: no mates a este hombre, ese hombre es inocente. No, he tenido sueños que me están incomodando. Hasta su esposa se le estaba revelando lo que estaba sucediendo allí. Ahí mismo en Mateo lo pueden leer. Fíjense lo siguiente: en otro relato de los evangelios, en Juan capítulo 18, verso del 37 al 39, dice: le dijo entonces Pilato, esta es otra versión, otro relato de los evangelios, dice: le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? La actitud de Pilato: ¿qué es la verdad? Esa frase, cuando él dice ¿qué es la verdad?, nos muestra que no tengo intenciones de entrar en filosofía contigo. ¿Qué es la verdad? Pilato se mostró como que no tenía tiempo para discutir sobre ese tema, ¿saben? No tengo tiempo para estar hablando sobre qué es la verdad. ¿Cómo podemos aplicar ahora este tipo de personas que son indiferentes a nuestras vidas? Si estás demasiado ocupado con tus cosas y no apartas tiempo para Dios, realmente es ser indiferente ante Él. Quizás estés pensando: bueno, yo sé quién es Dios y sé que Él es bueno, pero tampoco tomas una decisión valiente acerca de Jesús. Simplemente te quedas en una zona intermedia, ni fu ni fa, ni para allá ni para acá, ni muy ni tan, ahí en el medio, tibio. Simplemente te quedas en esa zona intermedia y sin darte cuenta terminas haciendo como Pilatos: lavarte las manos
y hacerte a un lado. ¿Cuántas veces hemos tenido esa actitud con las cosas del Señor? No me importa mucho lo que está sucediendo en la iglesia. Bueno, sí, Dios sabe que yo lo amo y bueno, Él por allá y yo por aquí. Le voy a decir algo revelador en esta tarde. Este tipo de personas realmente no rechaza a Jesús. Simplemente nunca reaccionan ante Él. Fíjense, Pilato no es que estaba rechazando a Jesús o le estaba negando, le estaba diciendo que ellos simplemente no reaccionaron ante Él. Le dio indiferencia, le dio igual. Escúchese esta frase: la indiferencia y la distracción envían al infierno a muchas más personas que la incredulidad. La indiferencia y la distracción envían al infierno a muchas más personas que la incredulidad. Qué fuerte, ¿no? El ser indiferente, el no me importan las cosas de Dios. Jesús está bien, bien por Él. Hola Jesús, bye. Ay, ay, ay. A veces estamos sumergidos en nuestras propias cosas, en nuestro propio mundo, en nuestro propio quehacer, en las cosas del día a día. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás teniendo intimidad con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás siendo realmente cultivando tu relación con Dios cada día? ¿O nos mantenemos de lejito como viendo los toros desde la barrera? ¿O nos ponemos como unos expectantes por allá? Estuvo bonito todo, buenas tardes, Dios les bendiga, chao. El tercer grupo de personas que vemos que estaban presentes en este lugar eran los perdonados. Los perdonados. Este rol lo ocupa esa persona que ven ahí en pantalla. Simpático él, ¿no? Este rol lo ocupa Barrabás, un ladrón, un asesino, una amenaza pública. Mateo capítulo 27, versículo del 15 al 17 nos dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Esa era la costumbre. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Suena así como hasta como de Barrabás. Reunido pues con ellos, le dijo a Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Verso siguiente dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Una vez más nos está diciendo la escritura: a Barrabás. Fíjense, aquí Pilato deja que la gente elija qué prisionero saldrá en libertad. Era una tradición de Pascua y les dejaba elegir entre Barrabás, un ladrón notorio, y Jesús. Ellos dijeron Barrabás. Sin embargo, en esta historia Barrabás es el culpable, quien pudo irse libremente, y Jesús, el inocente, fue ejecutado en su lugar. ¿Será que esto fue justo? ¿Qué piensan? ¿Fue justo esto? Un ladrón, un delincuente, el que había cometido delitos, el culpable, el pecador, por el lugar de Jesús. ¿Fue justo? Fíjense lo que dice ahora: Jesús el inocente está muriendo en mi lugar para que yo, repita conmigo, para que yo, el culpable, pueda irme libremente. Yo no sé ustedes, pero esto conmueve mi corazón. Esto toca la fibra más profunda de mi ser. El saber que yo, siendo pecador, Él ocupa mi lugar. No fue justo. No fue justo, pero lo hizo por amor a nosotros. Perdón. Para mí es imposible
quedarme simplemente aquí parado y hablarles de estas cosas y no tocar la fibra de mi ser. Yo quisiera que esta palabra esté tocando tu ser también, que esta palabra esté tocando tu corazón como ha tocado el mío. De que siendo nosotros pecadores, dice Romanos, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. Él murió por nuestro lugar, por nuestra culpa. La siguiente frase dice: Barrabás. Miren el significado tan profundo de esto. Dice: Barrabás en arameo se traduce literalmente como el hijo de un padre. Bar significa hijo de, y Abas, un padre. ¿A qué te suena esto? Impresionante. Lo que se está revelando en esta escritura, el hijo de un padre. ¿Será que tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús a cambio del hijo de un padre. Jesús a cambio de tu persona y mi persona. Jesús ocupó voluntariamente nuestro lugar para que nosotros, siendo pecadores, pudiéramos ser salvos de la culpa y de la ira de Dios. Esto realmente es muy fuerte para mí. Creo que no tengo Romanos allí, pero yo quisiera leerlo antes de que vayamos a la administración. Romanos capítulo 8, versos 32-39 dice: El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Puedes confesar tus pecados hoy y arrepentirte de ellos, y de aquí en adelante, sabiendo que tu relación con Dios es inquebrantable. Entiende que tu relación con Dios es inquebrantable. Yo quisiera que te pongas sobre tus pies. Quiero pedirle a los muchachos que me acompañen. Yo quisiera que en este momento, una vez más, ¿cuál de estas tres personas te identificas? Si te has identificado con el que fue orgulloso, con el que tuvo altivez, o de pronto te has identificado con el que fue indiferente, o te prefieres identificar con Barrabás. ¿Saben qué? Va a depender cómo nosotros nos logremos ver. Dice, hay una parte aquí que quiero compartir. Si eres orgulloso, negarás ser como Barrabás. Si eres indiferente, encontrarán formas de ignorar a Barrabás. Pero si sabes que eres pecador, salvado por Jesús, verás que eres como Barrabás, hijo de un padre. Yo quisiera que pasemos al frente. Si hay algo que quieres traer delante de Dios, si hay algo que quieres poner en sus manos, si sientes que en tu relación con Dios hay algo que está faltando y necesitas perdón de Dios, necesitas rendir tu vida a Cristo, este es el momento de hacerlo. Esta es la oportunidad que Dios pone al frente. Dios te está llamando. Si hay algo en tu corazón que tú en este momento quieras poner delante de Él y decirle: Señor, perdóname. ¿Hay alguien aquí que quiere pasar al frente y orar conmigo? Quiero orar por ti, quiero bendecirte. ¿Hay alguien que quiere venir? El altar está abierto. Vamos juntos mientras cantamos esta canción. Yo quiero orar por ustedes también.